Hola, mi nombre es Hugo Cuevas Mor y esta es la temporada número 2 de mi serie de podcast Poemas Sueltos. En esta temporada he seguido presentando poemas y poetas con mis comentarios y reflexiones, la biografía del poeta, terminando con el poema musicalizado. Encuentras este y otros poemas musicalizados en la fonoteca de musicalizando.com, el mayor catálogo de poesía musicalizada en la red, y la audioteca de declamando.com, donde encuentras poemas en las voces de tus poetas preferidos o de sus intérpretes. La transcripción del podcast está en mi sitio web, cuevas-mor.com. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok. Suscríbete a mi canal de YouTube y visita mi tienda poética en poeticus.shop, S-H-O-P. Y gracias por escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poemas Sueltos en su segunda temporada, con el poema Sí, pero no magia, del poeta guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Reflexión. No sé si fui biólogo primero o fui poeta primero. Sin embargo, la génesis de ambas tendencias en mí se desarrollaron tempranamente, aunque solo ya he encontrado hace muy poco una cierta paz interior con todas las tendencias que he sido y soy. Nací en Guatemala, de madre francesa y padre colombiano, que se conocieron estudiando en Canadá, y mis primeros años los viví en una finca cerca del pueblito de Mazatenango. La finca era como un enclave colonial, como los hemos visto en tantas películas de estas haciendas de europeos en África, Asia, el Caribe. Allí tuve mis primeros encuentros con la naturaleza. Metido en un corral de madera que movía mi madre de aquí para allá, mientras leía o tejía, yo exploraba el límite entre los barrotes y el mundo exterior. Ya fuera el pasto, las flores, las hormigas, todo terminaba experimentado en mi boca. No es que yo recuerde. Mi madre gozaba contando estas aventuras. No sé si eso tenga que ver con mi amor por la naturaleza y por mi ser biológico. Puede ser una tendencia natural de muchos infantes. Nunca paré de explorar. Mi niñez y adolescencia se llenaron de mi curiosidad por plantas y animales, insectos, peces, corrientes de agua. Me gradué de biólogo, más por el amor a la ecología, ya que esta es la clase que más me gocé. Saqué también un título paralelo en literatura inglesa. Fui profesor de biología en un colegio en Cali, Colombia, y aunque estricto, algunos estudiantes que tuve me recuerdan todavía por mi pasión por enseñarles. La literatura se entrelazó temprano como tendencia. Mirando un trabajo sobre la novela La María de Jorge Isaacs, un escritor colombiano, escrito en secundaria para el profesor Cristian Garcés, una compañera de estos tiempos a quien se lo compartí hace un poco tiempo, me comentó: muy rosoniana esta oposición que planteabas en tu escrito entre familia, cultura y naturaleza. Haciendo mi máster en cultivo de peces, me picó el mercadeo al entregarme con pasión en las pruebas de consumo del pez cultivado por los comensales que compartieron sus opiniones para la tesis. Mi pasión por la biología se reduce en estos días a ser un microjardinero y embelezarme en los caminos con bosques, praderas, riachuelos, donde me cuestiono los nombres de árboles, plantas, sus características, sus usos, su procedencia. Mi hija se apasionó por las aves, y en su amor por ellas y el uso de la tecnología para grabar y reconocer sus cantos, descubrir nombres, variedades, migraciones, me he acercado a ella y a la naturaleza contemplativa al fascinarme por la ornitología que no apreciaba suficiente. Mi pasión por la poesía y la biología me hace vibrar hasta lo más hondo por este poema de Miguel Ángel Asturias que he escogido para este episodio, un llamado del poeta para que conozcamos la magia de la naturaleza, aunque no sea magia,
sino una vibrante realidad. Poema. Extracto del poema Clarivigilia primaveral, publicado en 1965. De su aparte, sí, pero no magia. Las aves vuelan enloquecidas sin saber a dónde dirigirse. Los vientos desatinados tropiezan con el mar y lo desatan. Hay árboles andando, árboles nuevos llevados por las aguas, piedras andando, reflejos de futuras ciudades llevadas por las aguas. ¿Que no hay música? ¿De eso te quejas, cazador del aire? El sensontle solo es toda la música. Son 200 voces en una garganta, cristales, maderas, metales y cuerdas, y el guardabarranca de timbre de oboe, y las flautas dobles y las flautas triples de turpiales, pitos, jilgueros, calandrias, y el entrechocarse de los troncos huecos, y el caracol de agua y el tuntún del viento en las grandes ceibas de algodón de trueno. Música sí, pero no magia. ¿Que no hay poesía? ¿De eso te quejas, cazador del aire? La poesía oculta sin palabras canta. Es la flor del cactus, si la ven las flechas, la flor del amatli, si la ven los ciegos, y la flor abstracta, si la ven los ceros, con ojos redondos, 300,000 ojos de ceros redondos, 300,000 años. ¿Quieres más poesía, cazador del aire? La de los sonidos en el viento canta. Pirotecnia alada de periquerías, algarradas, gritos, chillidos y pausas de asombro. Silencios también resonantes. Y el palabrerío de ranas y monos. Monos silbadores de sílabas, salve, por los monosílabos y onomatopeyas de huellas elásticas. Semillas de la grita infinita. La poesía, sí, pero no magia. ¿Que no hay pintura? ¿De eso te quejas, cazador del aire? ¿Y las guacamayas en las que batallan colores que gritan todos los colores? Verdes, recién verdes, salidos de verdes más verdes, con los amarillos, los más amarillos de todos los amarillos, y los rojos, rojos, los más rojos de todos los rojos. Todo el arco iris en lucha violenta, intensa, sin tregua, claras amatistas y zafiros hondos, relámpagos blancos, morados, violetas, lilas, rosicieres. Y los azulejos en los que batallan, azules que gritan todos los azules, azules de pavos azules, y aún más azules, azules de lagos azules. Y las grandes chorchas en las que batallan incendios que vuelan, todos los incendios, todos los colores del fuego en sus plumas, las llamas, las brasas, los soles del rayo, y el pájaro negro en el que combinan tinieblas que gritan, lutos que batallan, toda la negrura de la miel de morro, la negrura toda embriaguez de sueño, de fruto apagado. Y los chupamieles de azafrán herido y el ana de duende de aguarena en plumas del celeste al oro. ¿Quieres más pintura, cazador del aire? Y la joya sangre del pájaro rojo y la pluma carne de las garzas rosas. ¿Quieres más pintura, cazador del aire? Los pintamarillos, pájaros de yema, de huevo de luna y las mariposas, linajes de orquídeas, mosaicos que vuelan. ¿Quieres más pintura, cazador del aire? Pintura, sí, pero no magia. ¿Que no hay escultura? ¿De eso te quejas, cazador del aire? Y los peñascales, superficies y agua,
apenas pulidos pero ya en remojo frente al mar que esculpe figuras de tinieblas, fetiches de algas, monstruos, caracolas, caballos marinos, todo en movimiento, y los altos rostros de las cordilleras, perfiles, efigies, monedas de astros, escultura en piedra, en médanos, nubes, escultura sí, pero no magia. Y los jicareros que visten la noche de tatuajes de oro de todos los colores, y el celaje pluma, te hablan los plumistas, y el joyel del viento, te hablan los orfebres, te hablan los celajes, cazador del aire, te hablan los joyeles, cazador del aire. Comentario. El poema es muy largo y continúa. Te pregunto, para ti, ¿quién es el cazador del aire que el poeta interpela en su poema? Críticos literarios comentan que para Asturias la poesía existe como acto de mediación entre lo humano y lo sagrado. Como te mostraré en la reseña del poeta que sigue, Asturias se inspiró en el Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo maya quiché, un texto que narra la creación del mundo, las aventuras de los héroes gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, en el inframundo maya y su posterior renacimiento como el sol y la luna. Es la historia de este pueblo, podríamos llamarle la Biblia maya. Así como en el Popol Vuh, los héroes míticos cazan, luchan y viajan al inframundo para conquistar la palabra y el fuego de la vida, el cazador del aire persigue lo invisible, el soplo y la voz que le dan sentido al mundo. Para Asturias esta figura no solo encarna al poeta, que atrapa palabras en el viento, sino también el de ser mediador cultural entre el pasado y el presente, que rescata las raíces mayas para proyectarlas a un lenguaje universal. Para mí es una metáfora para darle un nombre a todos los que estamos abiertos a la realidad llena de esplendor que es la naturaleza, a los que vibramos por ese espectáculo que es natura, los que la sentimos personal, nuestra, vibramos con ella y de alguna forma buscamos defenderla. Para aquellos que quieren saber más de las aves y otros elementos que el poeta usa en su poema, te invito a visitar la página de podcast en mi sitio web cuevas-mohr.com, donde encontrarás la transcripción del podcast y donde he puesto definiciones, fotos, etc. Lo hice para aprender yo mismo y lo comparto contigo. Ahora dime, ¿quieres música? Oye los trinos y cantos de las aves, el sensonte con 200 voces en una garganta, las algarabías de los loros, todo canta y nada calla. Canta el viento entre las hojas de las majestuosas ceibas, entre guaduas y bambúes. Cantan las olas al acariciar la playa y las palmeras al bailar con el viento. ¿Que no hay poesía? La poesía incluso sin palabras canta, pues está en la flor del cactus, la flor del amatle, la de los sonidos con el viento que canta, en los plumajes de las aves, en las alas de las mariposas, en las que gritan todos los colores, los verdes recién verdes, salidos de verdes más verdes, los amarillos, los rojos, todos los rojos. Y la escultura, un volcán erguido sobre el paisaje, una sierra con nieve que se aferra a sus cimas, una cascada hacia el vacío, un manantial que gorgojea, un acantilado que se arroja al mar, un verde valle extendido como un tapete tejido por miles de manos, un bosque de árboles antiguos que nos comunican su profundo susurro de paz. Y un atardecer puede serlo todo: música, poesía, pintura, escultura,
y la magia de poder compartirlo. Reseña del poeta. Miguel Ángel Asturias fue un escritor y poeta nacido el 19 de octubre de 1899 en Ciudad de Guatemala y fallecido el 9 de junio de 1974 en Madrid. Por su profunda conexión con la realidad de su país, representó a Guatemala muchas veces como diplomático. Es una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX y precursor del realismo mágico. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967, como vamos a ver, convirtiéndose en el primer autor centroamericano en recibir este honor. Y también recibió el Premio Lenin de la Paz en 1966 por su compromiso político y cultural. Las fricciones entre la familia del poeta y los cambiantes y polarizados gobiernos de Guatemala, y de todo nuestro continente americano, se inician cuando su padre como juez desestima los cargos contra estudiantes y el dictador de turno no le gusta la sentencia y termina destituyéndolo. La separación entre justicia y política por la que tanto se lucha en gobiernos democráticos es a veces una ilusión. La familia se va al campo a vivir en la granja de sus abuelos y el poeta entra en un cercano contacto con los indígenas de su país. Su nana, Lola Reyes, una joven indígena, le contaba historias, mitos y leyendas, y el niño con alma de poeta, extasiado, recordaba esa gran influencia que tuvieron esas sencillas historias en sus obras. El poeta, con 23 años y con otros estudiantes, forman la Universidad Popular para dar clases gratis a los menos favorecidos. Con 24 años obtiene su título de abogado de la Universidad Nacional y recibe el Premio Gálvez por su tesis sobre la problemática de los indígenas, el problema social del indio. Recibe igualmente el Premio Falla por ser el mejor estudiante de su facultad y fue ahí en la universidad donde funda la Asociación de Estudiantes que se opone a la dictadura de Estrada Cabrera y que en unión con otros grupos y partidos logra que esta dictadura de más de 30 años caiga. Pero otro dictador aparece y decide irse a Europa a estudiar etnología a París, a la Sorbona, donde conoce a otros estudiantes latinoamericanos como Alejo Carpentier. Y en 1930 publica Leyendas de Guatemala, su primer libro, y lo traduce él mismo al francés, obteniendo su primer premio literario. Regresa a Guatemala durante otra dictadura, la del general Ubico, y como periodista se une a la oposición, escribe varios poemarios durante esa época, fue elegido diputado al Congreso Nacional y al caer Ubico, el nuevo presidente electo, en 1942, Juan José Arévalo le da su primer cargo diplomático. Cuando criticaron su designación como embajador en Francia por ser más poeta que político, en un acto público él respondió: al fin y al cabo, toda la diplomacia es metáfora. Decimos una cosa para que signifique otra. En un recordado discurso en Chile como diplomático, recordó que los volcanes guatemaltecos y las cordilleras andinas eran hermanos de fuego que unían a los países del continente. Los periódicos en sus titulares dijeron: Asturias no vino a hablar de tratados, vino a firmar un pacto de poesía. El poeta se había casado con Clemencia Amado y tenían a sus 2 hijos, Miguel Ángel y Rodrigo. La pareja se divorció en 1947. Asturias apoyó el gobierno de Jacobo Arbenz, sucesor electo de Arévalo, y cuando estaba en su puesto diplomático, el coronel Carlos Castillo Armas, en una invasión apoyada por la CIA y las oligarquías guatemaltecas, destituyen a Arbenz y Castillo Armas ordena que Asturias fuera despojado de su nacionalidad guatemalteca. Así,
el poeta de nuevo se va al exilio, a la Argentina esta vez, de donde era su segunda esposa, Blanca Mora y Araujo. En 1966, el presidente electo Méndez Montenegro llega al poder en Guatemala, rehabilita a Asturias, le devuelve su ciudadanía, lo nombra embajador en 1966 en Francia y al año siguiente le otorgan el Premio Nobel de la Literatura. En su breve discurso, el poeta agradeció el premio en nombre de los pueblos mestizos e indígenas de América y lo dedicó diciendo: a los pueblos de América que en mí encuentran eco. El poeta murió de cáncer en Madrid en 1974 y fue enterrado en París en el cementerio de Père Lachaise. Su hijo eligió Francia como su lugar de descanso final para evitar el contexto dictatorial que vivía España y Guatemala en ese momento. Sus restos quedaban en el exilio. Posiblemente vuelvan pronto a su patria. Quiero mencionar que su hijo Rodrigo fue comandante guerrillero de la ORPA e integrante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, adoptando el nombre de Gaspar Hilón, nombre de un indígena rebelde en la novela de su padre, Hombres de Maíz. La URNG fue una organización guerrillera que luchó contra los gobiernos militares de la década de 1980 durante la Guerra Civil de Guatemala y que tras la firma de los acuerdos de paz en 1996 se convirtió en un partido político. Debo mencionar que la Guerra Civil se inició con el asesinato selectivo de muchos líderes políticos y actores civiles, como la que le arrebató la vida al primo hermano de mi madre, Alberto Fuentes Mor, quien era diputado del Congreso, candidato a la presidencia y había sido representante de Guatemala ante la ONU. Entre las obras en prosa más reconocidas del poeta están Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente, que es una novela sobre un dictador de América Latina. Su obra poética es extensa e incluye textos como Clarivigilia primaveral, que se inserta en los comienzos del realismo mágico de la literatura latinoamericana. Para un naipe poético de poéticos.shop escogí este poema también, Sí pero no magia. Asturias es recordado como un autor que supo dar voz a las culturas indígenas y denunciar las injusticias sociales desde una perspectiva literaria profundamente original. Poema musicalizado. Decidí musicalizar el poema y tendrás la primicia de escucharlo aquí. Hay poquísimos poemas musicalizados de Miguel Ángel Asturias. Este poema es parte del álbum que estoy realizando que por ahora lleva por título ¿Todo es poesía? Aunque el título puede que cambie cuando ya todos los poemas estén terminados y listos para ser lanzados en este álbum. Gracias por acompañarme y aquí tienes, sí, pero no magia, en la voz de Jazmín. Que no hay poesía, de eso te quejas, cazador del aire. Que no hay música, pintura, escultura, de eso te quejas, cazador del aire.
El sensontle solo es toda la música. Son 200 voces en una garganta, y el guardabarranca de timbre de oboe, y las flautas dobles de turpiales, y el entrechocarse de los troncos huecos, y el caracol de agua, y el tuntún del viento en las grandes ceibas de algodón de trueno. Escucha, siente, vibra. Hay música en el viento que canta, en los trinos de las aves, en el palabrerío de ranas y monos. Hay pintura en los plumajes que gritan todos los colores, mariposas como mosaicos que vuelan. Hay escultura en las superficies de agua, los altos rostros de las cordilleras. Hay perfiles, efigies que nos miran. Todo es poesía, todo es poesía, sí, pero no magia. Todo es poesía, todo es poesía, todo canta, nada calla, todo canta, nada calla, todo es poesía, todo es poesía. La poesía oculta sin palabras canta, en los plumajes verdes salidos de verdes más verdes, los más amarillos de los amarillos, los más rojos de todos los rojos. En los azulejos batallan azules que gritan todos los azules, azules de pavos azules, azules de lagos azules. En las chorchas batallan incendios que vuelan, todos los colores del fuego en sus plumas. El pájaro negro en el que combaten tinieblas que gritan. Los chupamieles de azafrán herido, la plumacarne de las garzas rojas, pájaros de yemas de huevo de luna, las mariposas mosaicos que vuelan. Todo es poesía, todo es poesía, sí, pero no magia. Todo es poesía, todo es poesía, todo canta, nada calla, todo canta, nada calla. Todo es poesía, todo es poesía. Con esto termina el episodio de hoy de esta segunda temporada. Si te ha gustado, dale un like, compártelo y busca los demás episodios de esta temporada y de la primera en tu plataforma favorita. Hasta la próxima.